saludo, buen día para ustedes. Les saludo en nombre del proyecto desde el cual desarrollamos esta actividad dentro del programa de capacitación anual de las agencias regionales de desarrollo que desarrollan el marco del proyecto de desarrollo económico sostenible y promoción de las pymes a nivel subnacional, liderado por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, con el apoyo de la Unión Europea, la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ y la cooperación española AECID en colaboración con la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Nos reunimos un jueves más en esta última etapa de ciclos transversales para todas las regiones y todos los sectores, y en esta ocasión de nuevo trabajando con y para las pymes. Hoy tenemos una sesión bien interesante, nos van a acompañar representantes de GRAPEN, la Asociación de Agencias de Desarrollo del País Vasco, y desde Perú una experta en planeación, Eleanor Torres, que nos hablará desde el aterrizaje en el territorio. Y como siempre estará Sergio Pérez Rossi dando profundidad a algunos temas y moderando la sesión. Así que Sergio, para no extendernos, te doy la palabra. Bienvenidos. Buenos días, Marta, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Un gusto estar nuevamente aquí. En particular, como bien decía Marta, la actividad de hoy tiene mucha importancia, no sé si más que las demás, pero sí el tema pymes que nos va a encontrar hoy a través de los expertos que a renglón seguido voy a presentar. Tiene, digamos, un componente o es un componente fundamental en el marco de lo que es la iniciativa de impulso a las ARDs en el Perú, sobre todo en la, comillas, instancia de pospandemia. Digo comillas porque hay también un componente de incertidumbre en esa cuestión. Pero como bien saben quienes nos han venido acompañando, muchos he visto ya conectados en un proceso que ya lleva tiempo de maduración, los servicios y las iniciativas que las agencias de desarrollo prestan a distintos beneficiarios tienen en el emprendedor, en el microempresario, en el pequeño y mediano empresario, un destinatario preeminente en función de coordinar acciones para el crecimiento y sobre todo el desarrollo en cada uno de los territorios, y ese desarrollo, como decía Marta en la presentación, tiene o debería tener en el espacio de las ARDs un actor vinculador central, un espacio de encuentro, pero un espacio de encuentro para la acción. En tal sentido, y para ir desembocando en la presentación del primer conferencista que tenemos, la GRAPEN ya ha tenido alguna participación en un ciclo anterior. Es una asociación de muchos años que nuclea las agencias de desarrollo en esa región de España que es en el País Vasco, muy preeminente, impulsora de iniciativas de desarrollo territorial tangibles, que siempre es interesante ver y escuchar y leer. Siempre digo que no para copiar y pegar, pero sí como un elemento inspirador que en función de los aprendizajes, desde el éxito y desde el error, uno puede intentar edificar una arquitectura que sirva para el territorio con especificidad de acuerdo a las disímiles regiones que tiene el Perú. Entonces, en el primer caso vamos a escuchar con suma atención a Iker Galparsoro, que es licenciado en Ciencias Empresariales con especialidad en la rama comercial, digamos, en la Facultad de Sarrico en Bilbao, y que tras esos estudios ha tenido alguna experiencia en iniciativas privadas y luego, digamos, en proyectos europeos vinculados a la GOIECI, que es la Agencia de Desarrollo Comarcal, de la cual es el gerente, una agencia en la cual viene trabajando en los últimos 20 años, nada más ni nada menos. Así que le damos la palabra ya mismo a Iker para que nos brinde su presentación. Iker, tenés 20 minutos como habíamos acordado previamente. Muchas gracias. Adelante. El micrófono, Iker.
Iker, micrófono. Sí, voy a compartir. Buenas tardes desde aquí, desde España. Buenos días allá, en Perú. Encantado de estar aquí y voy a compartir. Si me confirman, por favor, que se ve todo ok. ¿Se ve la presentación? Todo correcto, sí. Sí, se ve. Sí, vale. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, como bien decía, yo represento por una parte a Garapen, que es la Asociación de Agencias de Desarrollo del País Vasco, y en concreto vengo de Goyeki, de la Agencia de Desarrollo del País Vasco, que está bueno, en el interior de la provincia de Guipúzcoa. Somos un territorio pequeño, rodeado de 2 parques naturales, y bueno, estamos compuestos por 18 alcaldías. Bueno, en la imagen se puede ver cómo es nuestro valle, pero a primera vista lo que no se puede ver es la actividad principal, que es la industria. Desde hace muchos años, pues nuestro punto fuerte, digamos, es el trabajar y el elaborar el metal, transformar el metal para construir diferentes productos, como son trenes, como son tranvías, autobuses, grúas, etcétera. Por lo tanto, bueno, el 50% del empleo aproximadamente está en este sector y un 40% en el sector servicios, que es sobre todo turismo, comercio y hostelería. El sector agroganadero tuvo mucha fuerza hace muchos años, pero en estos momentos supone aproximadamente un 4% del empleo en la comarca. Bueno, hay mucho dinamismo empresarial en nuestra zona, muchas pymes y micropymes, y bueno, esto hace también que la tasa de desempleo a día de hoy sea muy baja. Estaremos rondando el pleno empleo en nuestra región. Y bueno, esto no siempre ha sido así. Actualmente sí tenemos una buena situación, pero actualmente, pues bueno, desde hace aproximadamente 40 años venimos desarrollando un proceso de desarrollo local muy fuerte, cuyo detonante fue la década de los 80. Hemos sufrido muchas crisis en estos tiempos. La última es la del COVID-19, la pandemia, que posteriormente hablaremos en concreto sobre ella, pero bueno, yo creo que la crisis más fuerte que hemos tenido aquí en Goierri fue la década de los 80, donde muchas de las empresas actuales estuvieron a punto de cerrar y bueno, la tasa de desempleo llegó a ser incluso hasta de un 25%. Esto fue una situación crítica que lo que llevó es a unirse de alguna forma a las alcaldías por una parte y a las empresas privadas por otra, y a intentar desarrollar un nuevo proyecto para tratar de construir un futuro y no esperar a sufrirlo. En ese momento decidieron elaborar un plan estratégico. Estuvieron 2 años enfrascados en ese trabajo, desde el 1990 hasta 1992, y como consecuencia de este plan estratégico se creó la Agencia de Desarrollo. Se decidió crear una nueva estructura cuyo principal objetivo era el dar apoyo y asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas de la región. Al mismo tiempo también se creó una unidad para intentar apoyar a las personas emprendedoras, para generar nuevas iniciativas empresariales, y también se veía que el turismo en aquella época pues no estaba muy desarrollado, pero teníamos recursos naturales, recursos paisajísticos, culturales. Se veía que era una alternativa a la industria e intentamos desarrollar también pues, bueno, un nuevo circuito económico en torno al ocio y el turismo. Y así empezó la andadura de la Agencia de Desarrollo, donde nuestro principal objetivo, como ya dije anteriormente, era la pyme, la pequeña y mediana empresa. Empezamos a contactar con las empresas del entorno. Tenemos grandes empresas por una parte, pero muchísimas pequeñas y medianas empresas que trabajan mayoritariamente para estas empresas tractoras, que son las que traccionan de la economía de la región. Y lo que empezamos fue a desarrollar una red de colaboración. Una red de colaboración porque pensábamos que a pesar de que las empresas tenían necesidades puntuales y las íbamos acompañando en esas necesidades, la mejor forma de afrontar el futuro y ser competitivas de cara a futuro era la colaboración. Por eso creamos varios foros de trabajo, uno con pequeñas empresas, otro con empresas más grandes,
donde se debatía y se argumentaba un poco cuál era la problemática que tenía cada una de las empresas, y posteriormente las propuestas que salían de esos foros se elevaban a otro foro económico comarcal, donde ya participaban la parte pública y la parte privada. Estarían las empresas y las alcaldías, por otro lado. Bueno, fueron años de mucho trabajo, desde los 90, la década del 2000, y íbamos trabajando en muchos proyectos, generando confianza entre las pymes, y de alguna forma se vio que esa relación se tenía que consolidar en alguna estructura. Y así en el año 2016 se planteó el crear una asociación que hemos denominado Goierri Valley, donde inicialmente empezaron a participar 33 empresas activas del entorno, y en la actualidad ya estamos rondando las 100 empresas que participan en esta asociación. La asociación también nace con el reto principal de fortalecer a la pyme, a la pequeña y mediana empresa de nuestro territorio, buscando redes de intercooperación y redes de colaboración. Queremos tener visibilidad y notoriedad como Goierri Valley, como marca que de alguna forma nos recoge a todas las empresas, pero al mismo tiempo también queremos ser capaces de ofrecer servicios de valor añadido a estas empresas. No voy a entrar en ello porque no me daría tiempo a acabar. El hecho es que, bueno, desde el año 2016-17 empezamos a trabajar en muchísimos proyectos en colaboración entre las empresas de la comarca, de la zona, y en estas que llegó el COVID. En marzo del 2020, sin previo aviso, llega el COVID y nos para toda la actividad en la región. Inicialmente fue un caos porque la mayoría de las pequeñas y medianas empresas nos llamaban a la agencia de desarrollo, llamaban a la asociación: nos tenéis que ayudar, cómo podemos reiniciar la actividad, qué protocolos tenemos que activar, no tenemos EPIs, no tenemos tal. Entonces, bueno, pensamos que de alguna forma teníamos que ir dando respuesta a estos problemas que se estaban planteando en las pequeñas y medianas empresas, pero como el problema se estaba alargando, planteamos el hacer una reflexión conjunta, el hacer un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de cuál era la realidad de las pequeñas y medianas empresas, y tratar de abordar la problemática conjuntamente, en colaboración. Bueno, planteamos este proyecto al gobierno departamental, que aquí es la Diputación Foral de Guipúzcoa. Nos aceptó el proyecto y bueno, fueron unos meses muy, muy intensos, de muchas visitas. Mientras la gente estaba encerrada en casa, nosotros estábamos visitando empresas del territorio. En total contactamos con 360 empresas del territorio, 184 del sector industrial y 176 del sector servicios. Aquí están por municipios. A los alcaldes, cuando presentamos los datos, les encanta el ver el número de empresas que se han visitado y que han participado en esta muestra de cada alcaldía, y por eso lo planteamos así. A todas les planteamos la posibilidad de hacer ese diagnóstico conjunto, pero todas no quisieron hacerlo. En ese momento, pues algunas estaban con otras problemáticas y no tenían tiempo. De todas las que visitamos, 192 accedieron a realizar ese diagnóstico en profundidad. Y bueno, la primera sorpresa que nos llevamos al finalizar el diagnóstico fue que la mayoría de las empresas estaban trabajando con normalidad. De hecho, de las 350, 360 empresas que contactamos, solamente 5 habían cerrado por el COVID, por la pandemia. Bueno, fue una primera sorpresa agradable. Sí es verdad que muchas de las empresas tenían problemas, pues bueno, con los protocolos, con toda la parafernalia que hubo en torno a la crisis sanitaria, etcétera, pero bueno, el 52% estaban trabajando con relativa normalidad. Un 22% estaban aplicando un ERTE, un expediente de regulación de empleo parcial. Por lo tanto, estaban trabajando la mitad de la plantilla aproximadamente y la otra mitad estaba en ERTE. Y ahí salieron una batería de ayudas por parte del gobierno regional y por parte del gobierno estatal. Y bueno, estas empresas, algunas de las empresas accedieron a este tipo de ayudas, se llamaron
la prestación extraordinaria, pero la mayoría de ellas continuaban trabajando. A pesar de que solicitaban la ayuda, estaban trabajando de manera parcial. ¿Qué es lo que detectamos durante el COVID? Pues bueno, había muchas necesidades por parte de las empresas, pero nos dimos cuenta que la mayoría de estas necesidades se repetían. Eran comunes las necesidades que nos mostraban que tenían las pymes del territorio. La primera era que tenían una gran dependencia de unas pocas empresas tractoras y necesitaban Sí, parece que tenemos algún problema con Iker y con la conexión. Parece que se ha quedado sin conexión. Sí, gracias, Luis. Pensé que era mi conexión. No sé si Iker está allí, mientras vuelve, hago algún comentario sobre lo que va o ha ido exponiendo. Sí, me parece perfecto, vuelve, Sergio. Sí, y activa tu cámara, por favor. Okay, gracias. Aquí estoy. No, sobre lo que venía diciendo, y de paso voy adelantando algunos comentarios y conclusiones. En primer lugar, y como hice referencia al principio, estas experiencias como la de la Garapen, situadas en contexto de un país desarrollado, digamos, el País Vasco además en España es una de las comunidades autónomas que tiene mejores indicadores de todo tipo, siempre tenemos la referencia o el músculo presto o el reflejo presto a mirar como asombro y a veces a intentar copiar y pegar, y en realidad es interesante ver. Iker dijo, llevamos más de 20 años trabajando, o en fines de la década del 80 teníamos un indicador de desempleo del 25% y hoy tenemos pleno empleo. Y él marcó muy a la pasada, digamos, lo que significa el proceso, digamos, ese recorrido para llegar a esta situación de hoy, más allá de las condiciones macro que podamos visualizar o estudiar. Él subrayó la condición de proceso, siempre nosotros hacemos referencias al recorrido del proceso, como está sucediendo, salvando las distancias y las diferencias en el caso peruano, de impulso a la creación de las ARD en un país latinoamericano, como también lo es Argentina, Bolivia, etcétera, etcétera, que tenemos inestabilidades políticas como para eso, y nos cuesta mucho hacer el esfuerzo, sobre todo desde la situación endógena de una región o de un territorio local. Salvado esta instancia, me parece muy oportuno resaltar esta condición de proceso a la cual Iker aludía. O sea, muchas veces nos encandilamos con la idea de comprar el resultado tangible rápido, y no tenemos la paciencia de ir teniendo una estrategia para que ese proceso, que es el amigo directo con la sostenibilidad, o sea, con asegurar la sostenibilidad, sea el que nos lleve de alguna manera a buen puerto. Y por otro lado, cuando abría su conversación, si bien estaba aludiendo a otra cosa, él dijo, está lo que se ve, cuando mostraba la imagen paisajística de la comarca de Goierri, y está lo que no se ve. Y me parece una buena figura también para que entendamos esto de qué va un proceso de desarrollo territorial, de qué va un proceso de una agencia de desarrollo, de qué va un proceso de consolidación del entramado PYME en un territorio, porque muchas de las cosas sobre las cuales se asienta la sostenibilidad tiene que ver con lo que no se ve más que con lo que se ve. Y lo que no se ve tiene que ver con cómo trabajamos en elevar las capacidades de nuestros emprendedores y de nuestros empresarios pymes, y ese proceso no se compra en el kiosco de la esquina, digamos, sino que es un proceso que hay que alimentarlo en el tiempo. Lo mismo si decimos, bueno, ¿cómo generamos sinergia y creamos confianza? Él estaba mencionando justamente el proceso donde empezaron a dialogar con las pymes y las recorrieron aún en la pandemia. Y también señalaba Iker, hasta el momento en que lo escuchamos, que la pandemia significó una oportunidad
traumática, si se quiere, evidentemente, pero donde las mismas pymes identificaron ese espacio de la Agencia de Desarrollo, de la asociación, como un espacio con visibilización al cual acudir, o sea, a pedir ayuda, a decir, bueno, vamos a respaldarnos en ese espacio porque estamos en un momento crítico, en un escenario impensado, y tenemos que ver de qué va este juego. Y eso es un intangible que no se ve, porque son 20 años de proceso y de construcción, como él bien lo decía, pero que de alguna manera tiene el resultado de que cuando el zapato apretó, que fue la pandemia y los empresarios no sabían a quién acudir, acudieron a ese espacio generado. Y ese capital, que es un capital intangible, que tiene que ver con la confianza, que tiene que ver con la generación de sinergia, que tiene que ver con la ductilidad, por ahí con la inteligencia emocional que sus dirigentes, entre los cuales él está, tienen para que, digamos, el empresario decida acudir a ellos a pedir ayuda. Bueno, ahí lo tenemos a Iker recuperado luego del apagón. No todo funciona excelente en el País Vasco, ni en Argentina, ni en Perú. Pero bueno, estaba Iker haciendo un repaso de lo que habías señalado y adelantando de alguna manera mis conclusiones, o mis comentarios finales. Así que te vamos a dar unos 3 minutitos más a tu exposición en función de eso, y yo me quedo con 3 menos. Adelante. Muy bien, disculpen el corte. Como bien dices, aquí también algunas cosas a veces no funcionan bien y hoy se nos ha torcido el día. Vale, voy a compartir nuevamente la presentación. Voy a ir ya directamente, para no quitarles más tiempo, a las conclusiones. Bueno, aquí estábamos comentando la dependencia que tenían las pequeñas empresas, por lo tanto veían necesidad de diversificar, empezar a trabajar. Claro, aquí distinguíamos lo que era la parte, las pymes industriales y las pymes de servicios, comercio y turismo. La crisis no ha sido igual en diferentes sectores. En el sector industrial no ha golpeado tan fuerte, en cambio en los servicios, sobre todo en turismo, comercio y hostelería, pues ha sido donde más se ha cebado aquí en nuestro territorio. Vale. Las pymes industriales veían que trabajaban de una forma muy local, necesidad de empezar a trabajar a nivel internacional. La digitalización es uno de los ámbitos que más ha salido en todas las visitas que hemos tenido a las empresas. Muchas de las pequeñas y medianas empresas ni siquiera tienen, bueno, algunas tienen justo una página web, poco más. No tenían, ni siquiera estaban trabajando digitalmente a nivel comercial, a través de redes sociales, de otro tipo de redes, y bueno, pensábamos que sea una necesidad también que se estaba repitiendo en todas las pymes. Y luego muchas nos decían que con la actual situación de pandemia se les había reducido mucho la cartera de pedidos, por lo tanto tenían la necesidad de reducir costes, por lo tanto el tener la posibilidad de hacer ese análisis de costes. A nivel de comercio, turismo y servicios, pues bueno, similar. El tema de las nuevas herramientas de trabajo, nuevas tecnologías, la digitalización, eso se ha repetido, igual que en las industriales. En estas empresas sí que veían la necesidad de buscar financiación. Había muchas ayudas, muchas subvenciones que se estaban poniendo encima de la mesa, pero no eran muy fáciles de alcanzar para algunas de estas pequeñas pymes por garantías y que les pedían. Y bueno, también nos comentaban que tenían de alguna forma que empezar a organizarse de otra forma, porque tanto la crisis sanitaria como la pandemia les estaban obligando a cambiar continuamente los protocolos y la forma de trabajar. Entonces, bueno, ahí veían la necesidad también de compartir las empresas y las pequeñas empresas del mismo sector, de qué manera podían empezar a trabajar. Con todas estas necesidades, lo que hicimos fue elaborar una batería de propuestas. Esto estuvimos visitando las empresas y haciendo el diagnóstico 6 meses aproximadamente, y para finales del 2020 teníamos ya una batería de propuestas a desarrollar en el año 2021 y 2022. ¿Vale?
Presentamos estas propuestas a las empresas, las aceptaron y posteriormente fue donde acudimos a las alcaldías para ver de qué forma podíamos financiar todas estas actividades. Bueno, no voy a entrar en cada una de las actividades, pero eran proyectos concretos que daban respuesta a las necesidades que nos estaban planteando las pymes del territorio. Bueno, finalmente, a modo de conclusiones, nos dimos cuenta de que el diagnóstico era mucho mejor de lo que cabría esperar inicialmente. En un entorno tan cambiante como el que teníamos en la pandemia, que cada día salía una ley nueva, un nuevo protocolo, bueno, las empresas tuvieron una gran capacidad, yo diría una alta capacidad de adaptarse a todos estos cambios. Por lo tanto, cuando estamos hablando de resiliencia por parte de las pymes, en nuestro territorio yo creo que ha sido muy, muy alta. Estas empresas en muchos casos han conseguido llegar incluso en poco tiempo a las cifras de facturación que tenían previa a la pandemia. Yo creo que esto no es casualidad. Yo creo que esto no es casualidad y que la base que teníamos era muy sólida. El trabajo previo de los últimos años anteriores, la planificación estratégica, las estructuras de apoyo que se estaban poniendo en marcha en el territorio, yo creo que todo esto ha ayudado a que estas empresas se hayan comportado tan bien. Ha habido desafortunadamente algunas empresas pues, que no han podido darle la vuelta a la situación o que todavía están con algunas dificultades, pero la mayoría de las empresas están en una situación bastante buena, con otra problemática que tenemos en el día de hoy, pero bueno, eso ya luego con los retos lo comentaremos. Otro de los aspectos que yo creo que ha sido clave ha sido la colaboración público-privada. Las empresas, al final, bueno, todo el territorio nos interesa que las pequeñas y medianas empresas de la comarca sean competitivas, generen puestos de trabajo cualificados, porque al final lo que queremos todos es que en nuestro territorio haya una alta calidad de vida para las personas que viven en Goierri. Por lo tanto, todas las entidades, tanto públicas como privadas, yo creo que vamos enfocadas en la misma dirección. Y eso es muy importante y yo creo que ha sido también uno de los aspectos clave que ha facilitado esta buena respuesta por parte de las pymes. Otro aspecto que yo destacaría es la cultura, ¿no? La cultura que existe de participar y de ser cooperativos. Bueno, esto es un trabajo que venimos haciendo en los últimos 20 años aproximadamente y yo creo que es muy, muy, muy importante. Inicialmente cuesta a una empresa individual que lo que ve que alrededor lo que tiene son empresas competidoras, le cuesta bastante ganar la confianza y empezar a trabajar y colaborar en proyectos. Pero bueno, a nosotros el tiempo nos ha demostrado que es posible y que además los resultados que se obtienen, pues la verdad que son excelentes, ¿no? Bueno, escenario post-COVID. ¿Qué nos encontramos en este escenario post-COVID? Pues la verdad es que nos encontramos con oportunidades, oportunidades para diversificar. El hecho de que todo se haya parado nos ha servido también para parar y resetear un poco las cabezas y volver a pensar, bueno, hacia dónde queremos ir en el futuro. ¿Estamos bien trabajando en estos sectores o es posible diversificar e irnos hacia nuevos sectores? En ese sentido, pues bueno, hemos hecho un trabajo bastante intenso en intentar identificar oportunidades de trabajo en sectores nuevos, pues como son pues la electromovilidad, por ejemplo, o como es el hidrógeno, y estamos planteando alternativas y proyectos de trabajo para las pymes que se quieran pues bueno, empezar a trabajar y a diversificar en estos sectores. Y bueno, no es fácil cambiar de un sector tradicional en el que llevas trabajando muchos años a uno nuevo, pero bueno, se están dando pasos en esta dirección porque oportunidades las hay. Y bueno, yo la verdad es que la planificación estratégica también creo que ha sido clave y entender la planificación estratégica como un proceso, no como un proyecto, porque hay veces en los cuales se realiza un plan estratégico, hacemos un diagnóstico, un plan de acción y ahí se acaba el plan estratégico. En nuestro caso, lo que iniciamos como plan estratégico
lo vemos como un proceso que está continuamente en evolución. Estamos analizando continuamente cómo va variando el entorno, cómo va variando, cambiando la sociedad, cómo podemos adaptarnos a esta situación tan cambiante y sobre todo el tratar de anticiparnos, ¿no? Lo que es difícil, pero bueno, tenemos que intentar anticiparnos a esos cambios que se van a dar en la sociedad. Para terminar, nosotros ahora mismo estamos en un proceso de gobernanza colaborativa e intentando identificar cuáles son los retos que tenemos como territorio, no solo como pymes, porque aquí entran pymes, entran alcaldías, entran entidades municipales. ¿Cómo nos enfrentamos al futuro? ¿Cuáles son los retos que tenemos de cara a futuro? Hemos sido capaces de alguna forma identificar, son muchos los retos que estamos viendo, pero bueno, los voy a comentar un poco por encima, ya para finalizar con mi presentación, porque seguramente algunos de estos retos, lo mismo que son aquí en el País Vasco, son en Perú y son en muchas regiones de Perú. Una es la identidad. Para nosotros es fundamental. Cada empresa está trabajando, está diversificando y está en un sector diferente, pero hay algo que nos une a todas y es nuestro territorio, ¿vale? Entonces, esa identidad la hemos marcado y queremos seguir siendo empresas, pymes, pequeñas, grandes, medianas, del territorio de Goierri, ¿vale? Eso es un aspecto importante. Grande versus pequeño. Bueno, no, es que este es grande, yo soy pequeño. Bueno, aquí estamos para colaborar y hay un compromiso por parte de todas las empresas, sean grandes, pequeñas o medianas, de trabajar conjuntamente por un territorio mejor. Por lo tanto, el grande versus pequeño se tiene que ver desde un prisma positivo. Somos un territorio industrial, pero vamos más allá. Somos conscientes de que la industria es lo que nos da de comer hoy en día, pero el resto de actividades que hay, pues el turismo, los servicios, la hostelería, el comercio, son también sectores muy, muy interesantes a los que hay que apoyar y con los cuales pues, necesitamos seguir trabajando. El medio rural, bueno, tenemos actividad industrial, pero estamos en un entorno rural que tenemos que cuidar y tenemos que ser capaces de valorar. La diversidad. Tenemos una tasa de desempleo muy baja, prácticamente no hay desempleo en nuestro territorio. Viene mucha gente de fuera a trabajar y tenemos una sociedad cada vez más diversa y esto lo tenemos que gestionar. Para nosotros es muy positivo que venga gente a trabajar a nuestro territorio y bueno, tenemos que ver de qué forma nos integramos todos en él. La energía, bueno, la energía es uno de los retos a nivel mundial que tenemos para los próximos años y yo creo que también le vamos a dar mucha importancia. El tema de la movilidad, cuidado de personas, somos una sociedad cada vez más envejecida. Nosotros lo vemos como oportunidad, pensamos que va a haber pues, un circuito económico muy, muy importante en torno al cuidado de las personas y hay empresas, de hecho, que están ya empezando a diversificar hacia estos sectores. El cambio climático, como también un reto global, la digitalización. Las estructuras de apoyo. Las pymes han valorado que las estructuras de apoyo que se están poniendo en marcha son muy positivas y hay que mantenerlas y hay que potenciarlas. Pero eso requiere una financiación, entonces tenemos que llegar a un acuerdo de cómo financiamos todas estas estructuras, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco los retos que planteábamos, son muchos, no vamos a poder empezar con todos ellos. Bueno, inicialmente empezaremos con 2 o 3 de ellos y luego poco a poco pues iremos ampliando. Pero sí quería dejarlo a modo de reflexión, porque seguramente muchos de estos retos los están analizando, los estáis analizando ya en vuestros territorios. Y bueno, yo sin más, la importancia de colaborar, la importancia de reflexionar conjuntamente y de construir el futuro del territorio entre todas las entidades que la componen. Y yo sin más, luego si hay preguntas no me extiendo más, que si no estoy quitando tiempo a mis compañeros y mis compañeras. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. Iker, no te he sacado la tarjeta amarilla como decíamos ayer porque tuviste el corte de energía, pero la verdad que ha sido muy,
muy interesante escucharte, muy interesante ver la experiencia a través de tu voz y de tu presentación de la Garapen y en particular de la comarca que también pintaste. Yo a renglón seguido, bueno, después vamos a volver contigo hacia el final, seguramente. A renglón seguido, y antes de presentar a Eleanor, quiero, como lo decía Marta en el chat, invitarlos a que quienes quieran hacer alguna pregunta o algún comentario, lo hagan en la ventanilla que indica justamente esa posibilidad de preguntas al pie de la pantalla. Bueno, salimos de alguna manera del País Vasco para llegar a Perú. Vamos a ir ahora de la mano de Eleanor Gertrudis Torres, que es magíster en gestión pública, es economista, con especialidad y experiencia en el sector público, específicamente en la formulación de planes a corto, mediano y largo plazo, sobre los cuales hacía hincapié recién Iker en su presentación, planificación estratégica, formulación, elaboración, ejecución y seguimiento y control del presupuesto, elaboración de herramientas de gestión pública para el mejoramiento de políticas públicas, etcétera, etcétera. Una aquilatada experiencia. Y justamente, digamos, esos son elementos que son, en definitiva, bienes públicos que se transforman en soportes para las iniciativas de las pymes, siempre y cuando sean pensados y ejecutados con una expresión y una pertinencia territorial y un carácter propio del territorio a donde deberían aterrizar. Por lo tanto, vamos a escucharla a Eleanor con toda atención. Eleanor, tenés tus 20 minutos, te pedimos que enciendas tu cámara y tu micrófono. Yo, en todo caso, de ser necesario, te marcaré ya sobre los 2 o 3 últimos minutos finales para recordártelo, y luego de la presentación de Eleanor haré algunos comentarios en el sentido de los que venía haciendo cuando Iker tuvo el inconveniente, y algunas conclusiones. Adelante, Eleanor, te escuchamos. Muy buenas tardes con todos. Pues la que les saluda, ya creo, Sergio ha caracterizado todo un resumen de mi hoja de vida, de mi trayectoria. Pues voy a participar en este nuevo escenario, y es un seminario donde enfocan en los nuevos escenarios y oportunidades para las pymes en el escenario post-COVID. Bueno, yo voy a tocar el tema de política económica y reactivación económica como soporte para las pymes en Perú. Como antecedentes, vamos a la pequeña introducción positiva y grande que me antecede Iker. Es realmente pues grandioso ver de que haya una comunidad autónoma en el norte de España, vasco, que tenga cero yaya de COVID, en el COVID durante la pandemia de este mundo, ¿no? Que movió el mundo. Entonces yo, como Perú, es la otra cara de la moneda, ¿no? Como antecedentes, según la CONFIEP, las pymes en el Perú representan el principal motor de la economía peruana, ya que genera empleo a más de 7 millones de compatriotas, es decir, el 45% de la PEA, y lo representa el 21% del PBI nacional. Según el Instituto Nacional de Estadística de mi país, a razón de la pandemia de COVID-19, el número de pymes peruanos se redujo un 48.8% en el 2020 y la informalidad pasó al 85% como consecuencia de la pandemia. Esto demuestra el gran impacto dentro del rubro empresarial, pero también revela un mecanismo de transmisión de la crisis económica hacia los hogares
que subsistían con los ingresos generados por las pymes. ¿Cómo apoyó el gobierno peruano a las pymes en pandemia del COVID-19? Pues en el año 2020, cuando se inicia, Perú, cuando llega la pandemia, ¿no? En el 2020, Perú lanza 3 medidas de apoyo a las empresas del país para capear el temporal, como son el FAI-MIPE de tracciones y el subsidio de 35% para pago de sueldos de trabajadores que ganen hasta 1.500 soles. El programa Reactiva Perú, que es un instrumento de política macroeconómica, cuyo objetivo es inyectar masivamente dinero a la economía a través de préstamos a las empresas, aminoró los impactos de la crisis generada por la pandemia y evitó el colapso de los créditos a las empresas sector privado, particularmente a las micro y pequeñas empresas MIPES, evitando mayores daños para la economía. Ahí empezamos a ver, ya a pensar, después de haber visto esta consecuencia de la pandemia, en una reactivación económica para las pymes. Pues pensamos priorizar las compras estatales a favor de las pymes, capacitación, asistencia, difusión de sus productos y servicios, incentivos para el masivo acceso a Internet, así como articular la agricultura de exportación con la agricultura familiar, son puntos importantes de acción que debemos tomar en cuenta. Asimismo, enfocamos 2 aspectos en el planteamiento de la reactivación. Pues nos quedaba la herencia económica que está dejando el actual gobierno, que era del año 2020. El de haber hecho uso de nuestra solidez fiscal no ha sido sinónimo de éxito para sacar nuestra economía adelante en comparación con los países de la región, tal como Vasco, ¿no? Y que posiblemente converjamos en un nuevo bloque de países de América Latina con alto endeudamiento, porque el gobierno que llegó el 28 de julio de 2021 ahora tendría una tarea titánica. Pues la economía post-COVID-19 obligará a las empresas a innovar y adquirir nuevas tecnologías, porque el capital se va a deteriorar rápidamente y se tendrá que invertir más para mantener la productividad. Las empresas que lo hagan más rápido van a ser las más exitosas. Pues pensando también, teniendo una visión desde la gestión pública como soporte para las pymes, ya empezamos a ubicarnos, no pensar en la crisis que estamos viviendo, sino más bien ya pensar en los planes, en las perspectivas, como por ejemplo el objetivo era determinar la relación entre la política económica según percepción del Estado peruano desde un punto de vista de política macroeconómica. Y la gran pregunta sería, ¿cómo se determinó que la política económica se relaciona con la reactivación económica? Porque mayormente se piensa en una u otra variable. O pensamos en una política económica o pensamos en una reactivación económica. Pero aquí en Perú hemos tratado de que significativamente la relación es directa entre la política económica y la reactivación económica. Pues lo estamos manejando de esta manera. Y dentro del contexto que se vive en la actualidad, es necesario tomar decisiones más certeras para la reactivación económica del Perú. En este contexto de pandemia, desde el direccionamiento del Estado se tiene que tratar y proyectar 3 diferentes contextos. Antes de la pandemia, durante, después del impacto provocado por la pandemia del COVID-19, es importante realizar estudios prospectivos a nivel macroeconómico que brinde soluciones a corto, mediano, largo plazo sobre la situación actual. Pues mi palabra clave sería política económica. ¿Por qué? Porque las decisiones y acciones que tiene cada gobernante de cada nación dentro de su espacio en la economía a través de sus acciones busca tener el control económico del país.
Y la reactivación económica es el proceso donde la economía de un país presenta un crecimiento económico luego de haber pasado una crisis provocando el desplome o caída de las variables económicas, las más importantes como el pleno empleo, la estabilidad de precios y la balanza de pagos. Los efectos de la pandemia vienen incidiendo fuertemente en mi país. Acrecentaron los problemas sociales del Perú, donde la variable más fuertemente afectada es la pobreza. De acuerdo a la CONFIEP 2020, se ve perjudicada el contexto económico como social, de acuerdo al economista Marcel Ramírez 2020 de mi país. Hay más de 1.5 millones de hogares en peligro de regresar a la pobreza debido al deterioro de la economía nacional por la COVID-19. Finalmente, en el contexto nacional de la reactivación económica, en el caso Perú se actuó según lineamientos también, de acuerdo al Decreto Supremo 080-2020, PCM, es el proceso mediante el cual una economía determinada presenta un crecimiento económico, obteniendo mejoras observables en el empleo, la renta, salud pública, movilidad interna, dimensión social, actividad económica. Es clave hacer un estudio prospectivo de un buen manejo de las políticas económicas para que no se evidencie que existe un deficiente desarrollo de la infraestructura de los sistemas sanitarios, relacionándolos directamente con la reactivación económica. También darnos cuenta que la política económica está asociada a la estabilidad de un Estado. Otra de las formas de reactivar la economía aparece nuevos patrones como es la utilización de mercados digitales, creando normativas regulatorias para este nuevo mercado digital. La misma se dará en forma gradual en cada región o país, cual sea la situación de cada uno de los países a nivel Latinoamérica. Y también es importante un análisis exhaustivo de los indicadores macroeconómicos, tales como la tasa de crecimiento económico anual, la inflación, la tasa de empleo y el déficit fiscal. También los indicadores sociales, tales como la pobreza, educación, igualdad de género, mortalidad infantil, salud pública y sostenibilidad ambiental, generando estrategia. Pues ahora nos quedan retos pendientes. Retos pendientes donde es importante disminuir la informalidad imperante para lograr que estos programas lleguen a un mayor número de agentes externos al partidor vía criterios de endeudamiento y declaración de impuestos, los cuales deberían acelerar el logro de objetivos a corto plazo. Al mismo tiempo debe trabajarse en estrategias de desarrollo de mercado para incorporar a más pymes en la política pública de apoyo financiero. Como toda empresa, las pymes necesitan desenvolverse en una economía en crecimiento para lograr un mejor desempeño. En ese sentido, la política económica debe promover una recuperación de la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno agregado. Al mismo tiempo, se requiere que los consumidores recuperen su poder adquisitivo como consecuencia de un empleo productivo y permanente. Para concluir, las pymes deben evaluar nuevos enfoques de negocios, dadas una nueva realidad que nos acompañará por un buen tiempo. Deben procurar mirar la situación actual desde una perspectiva más estratégica, tomando en cuenta sus propias capacidades. El reto pendiente es ajustar la estructura del negocio al escenario actual. Finalmente, las recomendaciones como gobierno y sus instituciones, se les sugiere como política económica implementar medidas de mejora en la infraestructura y la administración hasta el sector salud a nivel estatal con la finalidad de poder dar mayor control y seguridad en la salud de la ciudadanía para más adelante no afecte el contexto social y económico del país. También se sugiere generar estrategias que brinden mayor liquidez financiera direccionada a todo tipo de empresas del sector privado, micro, pequeña y mediana, pymes,
que fue afectada por la pandemia del COVID-19 con la finalidad de impulsar el empleo formal y dar mayor estabilidad económica y social al país. Impulsar medidas correctivas para mantener la estabilidad de precios en el mercado nacional e internacional a través de políticas fiscales. Coordinación constante, continua entre entidades para que no haya duplicidad de esfuerzos que conforma el Estado para tomar en cuenta los resultados que brinda la balanza de pagos de forma anual para que implementen las medidas correctivas que garanticen la estabilidad de los precios en el país. Muchas gracias. Gracias a ti, querida Leonor. Interesante también tu presentación. Luego de la misma, voy a hacer algunos comentarios, pero antes querría hacer una nueva recomendación sobre la vehiculización de las preguntas al lugar que corresponde, a quienes estén interesados en hacerla. Y ahora sí voy a hacer una breve presentación con comentarios, o sea, transformándome en un híbrido, digamos, de conferencista. Espero no aburrirlos, pero sí tomar cosas que mis colegas, tanto Iker como Eleanor, fueron diciendo para ver si podemos hacer algunas conclusiones y algunos comentarios. Para ello, un poco, digamos, ambos fueron planteando su inquietud o sus inquietudes vinculadas a lo que sucede en un contexto macro y cómo puedo en el territorio tratar de ir resolviendo algunas cuestiones. Los dos fueron planteando algunas herramientas que tienen vinculación. Por ejemplo, analizar la perspectiva, sobre todo del nuevo escenario que plantea ahora la pandemia, digamos, o que plantearía la pandemia, y un ejercicio de planificación estratégica. Los dos fueron muy enfáticos en plantear esa herramienta como una herramienta pertinente, pero Iker fue además más allá, y yo lo decía cuando él tuvo que salir por el corte de energía, plantearla como proceso, ¿verdad? Entonces, algunas cuestiones que tienen que ver con las pymes y las agencias de desarrollo en ese diálogo que sobre todo Iker mencionaba en sus 20 años de recorrido como experiencia en su agencia de desarrollo en el País Vasco. ¿Por qué las MIPYMES? Yo hablo más de MIPYMES que de pymes, porque intento incluir allí las micro, pequeñas y medianas. En general, cuando se dice pymes deberían estar incluidas, pero quiero ser enfático porque es el sector más grande, el de micro, y más débil por cuestiones obvias, ¿verdad? Y también, lo dijo Iker, una recomendación a trabajar con los emprendedores, y lo dijo Eleanor también, la preocupación por la informalidad. En el Perú, recuerdo en algunos de estos seminarios, algunos funcionarios de la PCM mencionaron antes de la pandemia una informalidad que rondaba en torno al 71% del universo de las empresas MIPYMES en el Perú. Ahora, el ILPES de la CEPAL dice, en términos de América Latina, y Eleanor en su presentación lo subrayaba con especificidad, es un universo enorme, es el mayor. Digamos, en América Latina más del 96% de las empresas son MIPYMES, en el Perú ella decía más del 99%, contribuyen con entre un 30 y un 40% del Producto Bruto Interno, generan entre el 40 y el 60% del empleo según el país donde nos paremos. No obstante, como ambos lo decían, también tienen problemas para ser sujeto de crédito, tienen problemas para acceder al financiamiento. Y a esto que dice CEPAL, me gusta agregarle, sobre todo porque estamos en el mundo y en el universo de las iniciativas de impulso a las agencias de desarrollo en los territorios, que los titulares de las MIPYMES viven en el territorio. No sucede así con los titulares de las grandes empresas, que muchas veces ni siquiera viven en Lima, muchas veces viven fuera del país. ¿Por qué es importante esto? No lo digo como un contrapunto, porque a veces son, como decía Iker, empresas tractoras importantes para poder relacionarlas con las MIPYMES y generar, digamos, algún canal virtuoso
de alimentación hacia ella, sino porque si, como Iker decía, es necesario y pertinente dialogar con ella, si sus titulares están en el territorio, es el factor central decisional del cual yo me voy a nutrir en una agenda o en un plan estratégico territorial para fortalecer a las pymes en un determinado lugar. No voy a ir con números porque ya Eleonor abundó suficientemente en esto. Igual esta presentación, como veían en el chat, va a quedar para que ustedes la vean, pero sí quiero detenerme aquí en esta cuestión de relevancia o de importancia, porque digamos, nosotros estamos en un seminario que, si bien es sobre la temática de las pymes, la unidad de análisis pretende ser el territorio y más específicamente las agencias regionales de desarrollo en el Perú. Ambos hablaron de competitividad, no tanto hablaron del entorno, un poco Iker. Yo quiero hacer énfasis en esto porque, digamos, una pyme, una MIPYME, no compite solamente puertas adentro, elevando su competitividad puertas adentro, sino que toma competitividad del territorio, como él bien decía cuando hablaba de la comarca donde está emplazada. Entonces, subrayar, definir, recalcar que la universidad, que el gobierno local, que el gobierno municipal, que el Instituto Tecnológico, el CITE, las cámaras gremiales empresarias deben trabajar en una partitura que ecualice de alguna manera los temas que son necesarios para que esas MIPYMES tengan competitividad, no solo intramuros, a través de una mejor capacitación o de incorporar un mejor soft para el rendimiento de su producción, sino también para que los profesionales, las líneas de investigación en el territorio sean pertinentes con ese universo de las MIPYMES. Y eso no sucede en la macro ni en la micro, sucede en la mesoeconomía, en el sector o en el segmento intermedio. El entorno económico, para no ser tan abstracto, se compone de algunos elementos, me voy a ayudar de Alburquerque una vez más, que tienen que ver con la gobernanza institucional compartida. Una agencia regional de desarrollo es un espacio de gobernanza plurinstitucional entre las 4 hélices que representan a las instituciones: el sector público gubernamental, el sector privado empresario, el sector científico tecnológico, la academia y los institutos de investigación, la sociedad civil organizada a través de sus ONG, donde tiene que haber un sistema de financiamiento pertinente, aterrizado territorial, que amplifique la posibilidad de financiar a esas pymes que hoy no están siendo sujetas de crédito, un sistema de I+D+I también pertinente, o sea, que las líneas de investigación y desarrollo tengan que ver con lo que sucede en el territorio para la innovación en materia empresarial o microempresarial o de pymes, y también en materia territorial. La valoración del patrimonio cultural. Iker habló de la marca del territorio, y yo creo que Perú tiene por su historia elementos que pueden anclar a la marca de sus pymes y a la marca de su territorio a diferenciaciones muy interesantes. Valoración del medio ambiente en ese esquema, cada vez tenemos más demanda en ese sentido, un poco porque nosotros tenemos que hacer el mea culpa de cómo hemos destratado el medio ambiente, pero si también nos ponemos en prosaico porque los mercados están exigiendo productos con alguna certificación ambiental cada vez más exigente. Y, en fin, infraestructura y equipamiento básico, sistemas territoriales de formación de los recursos humanos en función de la pertinencia territorial, fomento a la cultura y a la creatividad, y aquí me voy a quedar, al final voy a recuperar algo que tiene que ver también con la generación de empleo y de empresas vinculadas a las MIPYMES. Entonces, el entorno, digamos, es no solo el entorno directo de la empresa o de la MIPYME, en este caso, clientes, proveedores, competidores, etcétera, etcétera, sino también toda la normativa territorial, todo el marco jurídico, toda la normativa de las posibilidades financieras que en canastas territoriales se puedan llevar adelante, las infraestructuras básicas en el territorio, como Eleonor describía, digamos, en su presentación, los temas de investigación y desarrollo, etcétera, etcétera. Ahora bien, en los últimos tiempos, y la pandemia ha sido bisagra en este sentido, también nos torean en el sentido de que debemos ir dejando de pensar de manera tradicional
en la mirada lineal de la economía o de la promoción de la economía o de la promoción de la economía de cara al fomento de las pymes y tener que pensar de manera circular. Hemos tenido en el primer seminario a Carlos Ferraro, que nos habló bastante de esto, por lo tanto no voy a profundizar, pero sí, digamos, esas agendas que imaginamos tienen que ver con una transición equilibrada a partir de ese diálogo que planteaba Iker, que le agregue, digamos, justicias a los temas de crecimiento y de empleo, ir vinculándonos o fomentando más el empleo verde, el empleo decente, como lo decía Ferraro, y también ir pensando en que la cadena, mirada de forma lineal, no incorpora las cuestiones vinculadas al ambiente, no siempre, o a la recuperación de residuos, y habría que ir propendiendo a eso, al uso de energías más amigables, porque también nos los va a estar demandando el mercado. En el entorno territorial, y cuando mostraba la filmina de Alburquerque, señalaba temas que cada vez son más preeminentes y que también Iker los mencionó en su presentación, que tienen que ver con la industria del conocimiento. Industria del conocimiento en crecimiento constante en Europa y en muchos de nuestros países, y que es generadora de riqueza en los territorios y captadora de empleo y de inclusión social. Hay algunos ejes de trabajo que algunos territorios están trabajando, que yo se los querría dejar aquí, solo a nivel de título, porque no vamos a tener tiempo para desarrollarnos, pero que tienen que ver con la formación y la captación de talento. Ahí en el País Vasco hay iniciativas de captación de talento y de conexión de talento, no solo vasco o español, sino también a nivel global, que es interesante de mirar. Posicionamiento cada vez mayor sobre la identidad y la marca de las ciudades o de los territorios, como también lo mencionaba Iker. Fomento a los emprendedores, como ambos lo mencionaron, y también ambos mencionaron la necesidad del apoyo a las MIPYMES de este sector. Trabajar en la infraestructura para la innovación y una mayor conectividad, que es una tarea que en América Latina está, yo diría, pendiente o verde. Final, digamos, vuelvo al tema a resaltar el tema de las agencias de desarrollo, y lo que uno ve es cómo poder captar en los territorios los recursos que desde la cooperación internacional o desde los ministerios por ahí se diseñan, no siempre con flexibilidad para el aterrizaje territorial, y que puedan ser pertinentes para el fomento de las MIPYMES y que generen crecimiento y desarrollo en el territorio. Ahí la agencia yo lo ubico en la base de ese embudo, como colector de ese embudo, pero también como dialogador en el territorio de las instituciones que algunas quise citar allí o plasmar allí, como el GORE, como las instituciones privadas vinculadas al desarrollo, como atender las cuestiones de los servicios financieros y no financieros para las pymes, como dialogar con las ONG, con los CITES y con las universidades, sobre todo con los institutos de investigación y desarrollo de las universidades. Ahora bien, ese diálogo tiene carácter territorial, no es el mismo diálogo en Piura que en Cusco o que en San Martín. Ahí veía a los amigos de San Martín que saludaban en el chat. Ese diálogo tiene especificidad territorial, esa agenda tiene especificidad territorial, por lo tanto hay este proceso que es el proceso, como ambos lo decían, de generar un circuito virtuoso en el desarrollo en el territorio, es de largo aliento. Pero para que ese largo aliento sea virtuoso, digamos, hay que alimentarlo. Y para alimentarlo hay que tener iniciativas, no solo de mediano y largo, sino también iniciativas del corto que nos alimenten en ese recorrido. Yo voy a parar aquí mi presentación comentada a partir de los comentarios, a partir de las exposiciones que hicieron tanto Eleanor como el propio Iker, a quien agradezco. Y en todo caso, Marta me dice, si quieres pasamos a las preguntas. Sí, adelante, vamos ya con las preguntas. Tenemos varias ahí en la herramienta preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a la audiencia por la alta participación. Te dejo, Sergio, que modere esta sesión. Bien, yo le daría a Iker primero una pregunta que dice en su presentación, ha hecho hincapié
en los buenos resultados que tuvieron que ver con la animación de la articulación público-privada en los últimos años, ¿qué elementos destacaría como salientes para que la articulación haya funcionado en vuestro caso? Le doy a Iker, después tengo una para Eleanor, pero se la voy a hacer luego de que Iker concluya, y hay otra para mí también. Bueno, muchos elementos, ¿vale? Yo creo que la clave de todo nuestro proceso de desarrollo local fue la crisis tan dura que sufrimos en los años 80. En aquella época no quedaba otra que remar todos en la misma dirección. Todas las empresas estaban en muy mala situación, las alcaldías veían que sus municipios estaban llenos de personas desempleadas y todos tuvieron que remar en una misma dirección. Y yo creo que ese fue el detonante. Y posteriormente, el ser capaces de poner en marcha un proyecto común, consensuado por todas las partes, tanto la parte privada como pública, como el resto de instituciones del entorno, porque claro, en la presentación no me ha dado tiempo a presentarlo todo. Tenemos un ecosistema bastante rico en este pequeño territorio. Tenemos el centro de formación profesional, tenemos la universidad, tenemos un centro tecnológico. En este proceso participan todas las entidades y todas las entidades vamos con los mismos objetivos. Y después es el confiar, el ir ganando la confianza de todos los agentes que participan y el ver resultados. Si no hubiese resultados, seguramente no seguiríamos adelante, pero los resultados están siendo buenos. Entonces yo no creo que haya una única receta. Simplemente son la suma de un montón de años de trabajo, de colaboración, de ganar confianza y sobre todo de intentar que todas las entidades y todos los agentes del territorio vayamos alineados en la misma dirección. No tendría sentido que tengamos un centro de formación que esté formando, pues no lo sé, médicos, cuando realmente las empresas lo que están demandando es que sean caldereros, mecanizadores o electricistas, ¿no? Toda la formación va muy alineada a las necesidades que tienen las empresas del territorio, tanto las grandes como las pequeñas. Y yo creo que el trabajar conjuntamente es el ir ganando confianza y bueno, el plantearlo como un proceso. No es un plan estratégico que acaba y empieza, sino que continuamente lo vamos cambiando, vamos evolucionando, vamos observando los cambios que hay en la sociedad y nos vamos adaptando. Gracias, Iker, muy amable. Bueno, ahí complemento una pregunta que hace Lita Saldaña con otra que tengo por aquí, que convergen en lo siguiente para Eleanor. La solvencia fiscal y el crecimiento económico del Perú parece tener problemas para transformarse en desarrollo en el interior del país. La alta informalidad de las pymes sería un reflejo de ello. ¿Qué medidas, Eleanor, también Iker puede intervenir, consideran que se podrían tomar para revertir ese problema? O sea, ¿cómo hacer para revertir la informalidad? Yo puedo hacer un comentario también. Adelante, Eleanor. En relación a esas inquietudes, pienso yo que un punto sería muy importante consolidar los regímenes tributarios vigentes, simplificar las normas laborales, fiscalización laboral en conjunto en acompañamiento empresarial, brindar iniciativas a los trabajadores independientes, incentivos a los trabajadores independientes para ser formales. Yo creo que dentro de esas 4 factores que he mencionado estaría la solución y el camino, ya sea a corto o a largo plazo. ¿Correcto? No te escucho. Perdón. Gracias, Eleanor. Iker, si querés complementar, y a veces suele pasar, si querés complementar lo que decía Eleanor, yo también voy a hacer algún comentario.
No, totalmente de acuerdo con lo que plantea Eleanor. Por sumarle algo, quizá bueno, la sensibilización, la educación, la formación son aspectos que bueno, son de largo plazo, pero que son necesarias, que hay que ir inculcando poco a poco. Pues bueno, al final el estar de una forma legal o formal, como lo dicen allá, pues yo creo que nos beneficia a todos, beneficia a toda la comunidad. Pero la persona también tiene que, de alguna forma, ver que tiene una serie de beneficios por el hecho de estar constituida legalmente y estar en una forma legal, ¿no? Y disculpa, Iker, que lo que quería agregar, Sergio, es que estos 4 puntos que he mencionado, pues se aplicarán de acuerdo a la realidad económica de crecimiento en cada región, en cada gobierno local, en cada distrito, en cada municipalidad, en el gobierno nacional al final, ¿no? Yo creo que es de acuerdo a cada realidad de la formación de mi país, de los territorios. ¿Correcto? Bien, sí, me parece pertinente lo que acabas de señalar, Eleanor, y lo voy a tomar con algún comentario que hizo Iker antes en su presentación. Esto de que hay que bregar por pugnar por normativas territorializadas o endógenas es un elemento muy, muy importante, pero además también Iker lo señalaba, cómo ocupar un tiempo y espacio en definir el estado situacional de las pymes en el territorio. O sea, saber, tener un diagnóstico específico y pertinente de cada lugar y ir a por ese emprendedor informal, identificarlo, digamos, y de alguna manera poder diseñar normativas de acuerdo, digamos, a la medida sería de la necesidad para paulatinamente ir incorporándolo en la economía formal y que pueda tributar en función del colectivo, que es un poco lo que Iker señalaba últimamente. Bien, y hay muchas gracias a ambos. Hay una pregunta más que es para mí, pero los invito a participar de la misma. Dice, el proceso de las ARDs en el Perú es sin duda un esfuerzo mayúsculo, pero pareciera que aún no se visualizan resultados claros sobre el mismo. ¿Qué opina al respecto y cómo entran las MIPYMES en ese esquema? Bueno, a ver, cuando a Iker se le cortó la comunicación, yo decía que él había señalado, cuando abrió su presentación, una frase que dijo: lo que se ve y lo que no se ve, cuando presentaba la comarca, en esa fotografía tan linda, con esa decoloratura del follaje de los árboles que parecía ser de otoño, por lo menos son muy característicos en la zona donde yo vivo en Argentina en el otoño. Y a mí, yo les decía ahí que era a la audiencia, al auditorio, que muchas veces nos encandilamos por lo que se ve y lo que se toca, y es muy importante también lo que no se ve y lo que no se toca, porque digamos, en términos prácticos y rápidos, un ordenador, una computadora está compuesta por el hardware, que es lo que se ve y lo que se toca, pero si no tenemos la inteligencia expresada en el soft, es solamente un elemento decorativo, ¿verdad? Y yo creo que allí, en el proceso tan rico, tan meandroso, tan sinuoso del impulso a las agencias regionales de desarrollo en el Perú, que arranca en el año 2018 esta parte, hay mucha construcción de lo que no se ve, y hay algunos elementos que se ven y que se tocan, que quizás en esa balanza no se juzgan como ecuánimes a priori a la vista, pero sí son importantes. Que haya agendas en los territorios, que haya mapas de actores, que hayan actas constitutivas, que haya este ejercicio como el que estamos haciendo ahora, de formación, de traer experiencia, de escuchar otras voces, de alguna manera dialogar con los participantes, es parte de un proceso que no se toca, que se ve poco, salvo en este momento que estamos conectados,
pero que indudablemente hay que alentarlo y hay que promoverlo porque va a hacer a la musculatura de cada ARD en cada lugar. Después son los actores de cada ARD en cada lugar los que van a edificar su receta, su agenda, su plan estratégico, mejor expresado, y analizando la perspectiva global, nacional y sobre todo territorial, y en función de esa perspectiva poder profundizar el proceso tan rico que vienen haciendo. Un ejemplo, Sergio, un ejemplo, discúlpame, un ejemplo, sí. ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura maneja proyectos de innovación agraria en la parte de agricultura propiamente. Entonces, a través de estos estudios prospectivos, de esta planificación a largo plazo, estamos tomando al 2050, por ejemplo, ¿no? Planes a 2030, 2050, como Iker mencionó su cuadro de al 2030, ¿no? Me encantó mucho esa parte. Entonces, en ese tipo de estudios, nosotros ya estamos preveyendo y no esperar el momento que nos vaya a pasar algún caso de lo que estamos viviendo, ¿no? Uno, por ejemplo, en este estudio, en esta perspectiva, como un ejemplo, creo yo, no va directo con el tema, pero el estudio de esta perspectiva de largo plazo de innovación agraria nos da un resultado, por ejemplo, que al 2030, 2040, nosotros ya estaríamos careciendo de falta de agua por el gran calentamiento y la globalización que hoy vivimos, ¿no? Entonces yo creo que hay estudios que tenemos que profundizar para ir avanzando en esta parte también de las pymes. ¿Te parece, Sergio? Me parece perfecto y te agradecemos mucho, Eleanor, por tu intervención. Yo le daría el último espacio a nuestro colega extracontinental, a Iker, para que pueda cerrar él, y le haría una pregunta, si me permito, me tomo la licencia de hacerle una pregunta de alguna manera inferida por lo que hemos ido escuchando estos días, pero más que nada que tiene que ver con, por lo poco que te has aproximado a la realidad de las ARD en el Perú, pero sobre todo teniendo en cuenta tu propio recorrido como animador de una agencia de desarrollo comarcal. ¿En qué 2 o 3 puntos subrayarías o recomendarías? No voy a decir aconsejar porque por ahí no es simpático, pero sí recomendarías tener en cuenta a nosotros y a quienes estamos de alguna manera implicados en este proceso de impulso a las ARD en el Perú, y sobre todo a la red emergente? Algún día va a haber la Garapen peruana, se está en ese proceso. ¿Qué 2 o 3 recomendaciones de práctica harías, si te parece pertinente? Pues disculpen, es el camino que nosotros como Perú vamos con la descentralización. Nuestro objetivo es lograr que en cada región, en cada gobierno local, tengan todas sus comodidades, tengan sus MIPES formales. Ese es lo que nosotros esperamos con nuestras acciones y con todo lo que el Estado peruano hace el esfuerzo hoy. Gracias. Si vamos a respetar, por favor, el nuevamente. orden. Pasamos a Iker, por favor, para que responda a la pregunta. Sí, muy bien. Bueno, a ver, yo lo que sí les diría a las agencias de desarrollo, a las ADR, es que, bueno, para nosotros este es un campo apasionante. Es el desarrollo local, yo creo que es pues una vocación. Y en ese sentido, la labor que se puede hacer cada uno, trabajar por su territorio, es una labor increíble, pero es a muy largo plazo. Seguramente nosotros hoy tenemos esta situación que tenemos porque hace 30, 40 años algunas personas decidieron emprender este camino
y poner en marcha este proceso, ¿no? Bueno, nosotros ahora estamos trabajando en este proceso en los últimos años y seguramente los frutos de todo lo que nosotros estemos trabajando ahora se verán dentro de unos años. Entonces es un proceso a largo plazo, eso es lo primero. Otro aspecto muy importante, las agencias de desarrollo somos un medio al servicio de, no somos un fin. Y yo creo que esto hay que recalcarlo siempre. Nosotros estamos para lo que necesite el territorio y los agentes que la componen. Tenemos que ser capaces de llegar a consensos con los diferentes agentes comarcales o del territorio y tratar de enfocar pues, un objetivo o unos objetivos que sean comunes para todos y de alguna forma coordinar todo ese trabajo. Es un trabajo más de coordinación, de apoyo, de estar al servicio de, que de estar pensando en nosotros mismos, ¿no? En nuestra propia entidad, que muchas veces es lo que ocurre. Cuando una entidad, una agencia va creciendo y va cogiendo un volumen, dices, bueno, a ver cómo hago yo para mantener lo que tengo. Pues eso es un error. Yo creo que el objetivo es el desarrollo de la comarca y nosotros al final somos un medio que está al servicio de ello. Y con eso ya... Gracias, Iker. Te vamos a usar un minutito más porque llegó una pregunta allí de Carlos Sánchez que dice que es para ti, que dice, ¿cuál es la relación con la investigación, desarrollo e innovación y con la academia, o sea, la universidad, institutos tecnológicos y otros centros de investigación que tiene, digamos, la OIECI? ¿Qué resultados tienen en relación empresa-academia y qué productos o servicios tienen planteado para los próximos años? No sé si vas a poder abordar todo, nos quedan un par de minutitos antes de darle a Marta, pero si podés hacer alguna pincelada breve sobre esto y ya le pasamos a Marta para que cierre. Vale, nosotros tenemos una fundación aquí en Goierri, donde participan los centros de formación, el centro de investigación, la agencia de desarrollo y las empresas. En esta fundación lo que se hace es, tanto la parte privada como la pública ponen una serie de fondos y esos fondos se destinan a inversiones que tienen que servir para la capacitación de las jóvenes y los jóvenes que en el futuro van a ser los que van a trabajar en las empresas de la comarca. Entonces, con eso conseguimos tener un centro de formación profesional, una universidad y un centro tecnológico, siempre con las últimas tecnologías. Entonces, hay un compromiso por parte de las alcaldías y por parte de las empresas en invertir en el futuro, que son las jóvenes y los jóvenes que están en los centros formativos. Entonces, ahí se van desarrollando diferentes proyectos. Estos jóvenes que están estudiando tienen la posibilidad de hacer prácticas en las empresas del entorno de la comarca y finalmente muchas de ellas o muchas de estas personas acaban finalizando los estudios y siendo contratados inmediatamente en las empresas del entorno porque su capacitación es adecuada a las necesidades que tienen las empresas del entorno. Muy bien. Sergio. No, por mi parte agradecerle a Iker y a Eleanor y por supuesto a ti y a todo el equipo de la UIN por hacerme fácil la tarea hoy en el doble rol. Y nada, cierra tú, ha sido un gusto realmente participar una vez más de una jornada tan rica. Adelante. Genial, muchísimas gracias a ti. Gracias, Leonor, muchísimas gracias, Iker. La verdad que puntos de vista convergentes y divergentes, está claro que da mucho de qué hablar el tema. Bien, como siempre me despido con algunas cositas que voy a ir dejando en el chat. La primera es la convocatoria para la actividad de la próxima semana, en la que vamos a hablar de transición digital en el entorno de las pymes y reducción, o MIPYMES, como decían en el chat antes, y reducción de la brecha digital en entornos rurales. Ahí la voy a dejar ahora mismo para que puedan verla.
Y por otro lado, igualmente en el chat les voy a dejar a continuación el link de la encuesta que solemos enviar al final de cada sesión para pedirles que reflexionen, en primer lugar, sobre todo lo que hemos hablado aquí, cómo pueden aterrizar lo expuesto a sus territorios, es viable, no es viable, tiene sentido, todo ese tipo de cosas. Y por supuesto una encuesta de satisfacción de la que siempre aprendemos de su opinión. Nada más, muchísimas gracias. En un momentito les dejo ahí el link de la encuesta e igualmente se lo voy a mandar por correo electrónico como siempre. Un saludo, nos vemos el próximo jueves. Gracias nuevamente Leonor, Iker y Sergio. Chao. Gracias, un placer. Igualmente. Gracias, gracias. Un gusto, Buen Iker. día. Chao. Sergio. No encuentro el link de la encuesta.